Político del PRI. Héctor, mucho gusto, bienvenido. Nino, buenos días, muy contento a ti, a tu audiencia y a todos los compañeros que hoy nos acompañan. Muy contento como mexicano, como joven, como priista de los mensajes que está dando el gobierno federal a sus apenas 100 días cumplidos de gobierno, mensajes de legalidad, mensajes de Estado de Derecho, mensajes de gobierno, mensajes de que nadie en este sexenio va a estar por encima del Estado de Derecho ni de la legalidad. Creo que la detención y el proceso del Baester Gordillo simboliza muchas cosas, muchos mensajes hemos visto, algunos positivos, algunos negativos, pero sin duda yo creo que es un primer paso, sobre todo para consolidar nuestra reforma educativa. Creo que la reforma educativa, habían grandes impedimentos que no impedían que tuviéramos una reforma a la altura de las necesidades de la educación en nuestro país. Y considero que este es un gran primer paso, considero que en la Asamblea Nacional que tenemos en nuestro partido este domingo se van a consolidar también muchas grandes cosas en beneficio de nuestro país. Y bueno, quisiera comenzar por eso. Pablo Hernández, subdirector del Instituto Morelense de la Juventud. Pablo, mucho gusto. Hola Nino, con el gusto de saludarte nuevamente, de estar acá. Venimos a entregar los expedientes de algunos municipios para participar que los expedientes de la maestra en programas federales y aprovechando la visita de la Ciudad de México. ¿Qué viniste a entregar los expedientes de qué? Mira, en el instituto vamos a trabajar para fortalecer las capacidades institucionales de los municipios. Vinimos aquí al DF a entregar los expedientes para poder bajar recursos federales y además la oportunidad de visitarte y conversar contigo este día. Y estás muy contento de lo que acaba de decir Héctor, ¿no? Que pues son mira, buenas señales, magníficas señales. Es una buena señal en el sentido de que yo espero que se empiece a aplicar la ley. El Baester es una de muchas personas que deberían de pasar por un proceso como este. La preocupación de que esto más bien sea un ejemplo de cómo se recompone el sistema autoritario, el sistema que creó el Baester Gordillo para empezar, y que ahora que deja de ser funcional a los intereses de ese régimen, pues se deshacen de ella. Entonces hay que esperar. Agarran por un chequecito que de 200,000 pesos. Y esta tiene 3,000 millones en su cuenta y no le han preguntado, oiga, ¿de dónde sacó 3,000 millones? Ese es el problema, que hasta ahora se ve que hay una aplicación selectiva de la justicia y la reedición de un viejo mecanismo de control político que es el que no se alinea, cárcel. José Roberto del Valle, estudiante de Economía y Ciencia Política del ITAM. José Roberto, mucho gusto. Mucho gusto, Nino. Buenos días al auditorio. Muchas gracias por la invitación. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Pablo? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Héctor? Pues considero que con la detención del Baester podemos decir que arranca el gobierno de Enrique Peña Nieto, ya arranca la ofensiva. Da un mensaje claro, varios, de gobernabilidad, de imagen, de popularidad. No considero que sea un quinazo como muchos lo comparan. Estamos en un México distinto, no es el México del 89. Aquí hay que rescatar que el debido proceso se está siguiendo, se está respetando los derechos humanos de la ex lideresa del CENTE, así como de los señores que la apresaron con ella. Y además de estos mensajes también podemos ver que el gobierno no se va a atentar, ¿no? Las decisiones del Ejecutivo son decisiones del Estado y son decisiones que no le importa lo que tenga que hacer, pero lo tiene que conseguir. Nadie por encima de la ley. Así es. También nos acompaña el día de hoy Juan Carlos Gasca, consejero político del PRI. Juan Carlos, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, buenos días. Muchas gracias antes que nada por la invitación y gracias a tu audiencia por su tiempo. Cuéntame y platícame, ¿cuál es el problema de los jóvenes? ¿Qué están viviendo los jóvenes? ¿Qué sucede con los jóvenes ahorita en estos momentos? Pues bueno, antes que eso quisiera hacer un comentario. ¿Y el Baester? Claro, que además es una idea generalizada entre muchos de los jóvenes. Sí. Que bueno, tenemos que aclarar que el 26 de febrero de 2013 sería un día recordado como un gran día para ser priista y un gran día para ser mexicano. ¿Por qué? Porque tenemos presidente de nuevo en México, tenemos una figura presidencial establecida que se respeta y hace valer la ley. Oye, Cedillo no fue presidente, oye, Fox no fue presidente, oye, ¿Calderón no fue presidente? Digamos que Fox y Calderón fueron presidentes, pero se encargaron de desmantelar esa figura y esa investidura presidencial. También quería aprovechar para celebrar el espíritu y entusiasmo investigador de aquí mi compañero de Morelos, que anda... ¿Pablo? Claro, que anda mencionando acerca de todos los digamos, actores priistas que han estado en problemas. Y aprovechando que somos jóvenes del Distrito Federal, pues me gustaría que hiciéramos un análisis concreto
acerca de todos los periodistas en el Distrito Federal ¿De quién? que se han encargado de pues dilapidar recursos ajenos ¿Quién? y dejar a esta situación, a esta ciudad en graves problemas. Nombres concretos, bueno, pues, evidentemente el que está ahorita en boca de todos, el delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo. Y, ¿Cómo? ¿Es corrupto? y además me gustaría... ¿Roba dinero? ¿Extorsiona? ¿Pide? Lo hackean. ¿Lo qué? Le hackean el pincel. Lo hackearon al güey. Desde El güey- Canadá. No, pero espérame, estuvo todavía más terrible porque él dijo, eso no salió de mi BlackBerry. Y después dijo, me hackearon. Oye, Nino, y además, pues aprovechando que yo soy de la delegación de Álvaro Obregón y he trabajado mucho por esa delegación. Ah, trabajas con Leonel Luna. No, por supuesto que no. ¿Por qué no? ¿Qué Asimismo, tiene de quiero malo? aprovechar para que, bueno, entremos a ese tema y nos explique nuestro compañero del PRD, pues todos los abusos que se han dado en esa delegación por parte del PRD, que nos explique por qué tenemos una representante ante la Asamblea que, pues, su experiencia es ser guardaespaldas de López Obrador. Y bueno, ahondar en ¿Quién? todos esos detalles, la señora Paulina Romana. La gacela. Es correcto. ¿Quieres contestar? No, bueno, quiero hacer énfasis en algo Ah, muy yo dije que ibas a importante contestarle. que decía Juan Carlos. La cuestión de que tanto Vicente Fox como Felipe Calderón desmantelaron la figura presidencial y le quitaron toda credibilidad. Justamente cuando se da la detención del Baester Gordillo, yo dije algo que lo digo públicamente: panistas pocos huevos. ¿Por qué les digo así? Porque durante 6 años no tuvieron... país tiene más huevos que nunca. Y ese es Alberto Cárdenas del PAN que te contesta. Me contestará cualquier panista y nos decían... ¿Eres del PAN? Priistas crea monstruos. Yo creo que durante 6 años es una incongruencia que Ernesto Cordero, que fue secretario de Hacienda, diga que el gobierno de Felipe Calderón no tuvo los menores indicios de que existían tales movimientos por parte del Sindicato de Trabajadores del Estado. Entonces, ¿qué nos están diciendo? ¿Que los priistas somos los únicos que sabemos hacer las cosas? ¿Que tenemos inteligencia financiera? ¿Que somos los únicos que tenemos ya un organismo consolidado de inteligencia financiera? ¿Qué es lo que nos está diciendo Ernesto Cordero? Algo que todos sabemos. El PAN no quiso, ni pudo, ni supo gobernar este país. No digas eso. Claro que sí, hablabas de Ernesto Zedillo. Bueno, Ernesto Zedillo no fue un presidente priista, ¿Era de entonces... CD? No, entonces ¿De quién no- era? Pues de Ernesto Zedillo. Un En cuan- tecnócrata. ¿Era qué? de la tecnocracia, Nino. Salinas también era tecnócrata. Pero A el ver. presidente Salinas sí fue priista, Nino. Yo creo que este es un llamado a todos los sindicatos y a los líderes sindicales. Nuestro presidente Enrique Peña Nieto dice: el dinero de los sindicatos es para sus trabajadores. Nadie debe estar por encima de la ley y nadie debe violentar los derechos de los trabajadores sindicalizados. La ley nos obliga a todos por igual y nadie puede estar por encima de ella. Ese es el principio básico del Estado de Derecho. Después de 12 años, México tiene presidente, Nino. Algo que el PAN nunca supo que era un Estado de Derecho. Yo creo que hay una visión pervertida de lo que significa la justicia. Y eso tiene que ver con que no se ha logrado la autonomía del Ministerio Público. El fiscal general, el abogado de la nación, no es otra cosa más que el operador del presidente. Y eso pervierte políticamente cualquier acción que se emprende en busca de la justicia. Y es selectiva, Nino, porque se procede contra quienes ya no son funcionales al régimen. Ahí están 2 pilares importantes del PRI, como es el Sindicato de Petróleos, con Romeo de Champs y quienes nos acompañan ahí. Y también la CTM. Cada que hay una reunión sindical de alto nivel, Periódico Reforma ha sacado muchas veces en los carros en los que llegan los dirigentes. Hay que ¿En ver qué las coches llegan? mancuernillas A ver, de ¿en qué oro. coches llegan? Estos carros alemanes, pues si las marcas, los digo. ¿Volkswagen? En Mercedes, en Ah, Audis, llegan sí. con relojes Rolex, con mancuernillas de oro, con zapatos Con piel de obrero. europeos. No, Ándale, zapato de con piel de piel de obrero. obrero. ¿Qué pasó? Ahí habría que ver si de verdad tienen ingresos lícitos suficientes y declarados ante Hacienda para hacer esto. Aquí simplemente veamos cómo están las declaraciones patrimoniales de Peña Nieto y sus funcionarios principales. Todas las operaciones que reportan ahí las hacen en efectivo o vía donaciones. Pues mira, muy inteligentes, así no pueden rastrear la ruta del dinero. Imagino Y la que traes otra el es, dato, imagino la que otra, traes el no, dato. está el dato, a mí me se gustaría publicaron, que ese se tipo de publicaron declaraciones fueran sustentadas, se publicaron en la página de la función pública, ¿cómo se llama? Las declaraciones patrimoniales, y así dice: operación en efectivo, operación vía donación. La otra es este paralelismo que se puede observar
entre la campaña de Peña. Pero antes deberías y explicar cuál es sí, el sí, delito sí. de operaciones con Y esta efectivo. situación que se ve con Elba, ya se nos olvidó Monex Gate y cómo funcionó el esquema de financiamiento de la campaña del PRI y la distribución del dinero para los operadores y para la compra del voto mediante la tarjeta Soriana, siguió la mismísima ruta del Bester Gordillo con los cambios, lo llevaron a Credit Suisse y luego no sé a dónde más, a las Islas Caimán. Ese y a caso fue llevado ante el Liechtenstein. IFE y dieron una resolución. Exacto. Sí, Eso que es cosa el comité, juzgada. no, perdón, Ahora, no es cierto, el no. Consejo General del IFE devolvió a la unidad de fiscalización el dictamen. Es decir, ahora resulta, fíjate qué ironía, que detienen el Bester Gordillo, el gobierno que llegó al poder con las mismas ruta y operación del dinero sucio. ¿Quién contesta? Oye, Nino, nada más a mí me gustaría tocar un punto de lo que comentó aquí nuestro compañero del PRD, que hace referencia a un término que él llama perversión de la justicia. Visión pervertida de... Bueno, visión pervertida de la justicia, como quieras llamarlo. Yo creo que lo que estás tratando de explicar eso, con esa visión pervertida de la justicia, es el por qué René Bejarano está en las calles o ¡Ay! no entiendo. A ver, dime. Ay, Bueno, si existen las denuncias, la ley debe aplicar igual para todos. Ese es el gran problema, que se está actuando... Aplicó igual para Bejarano, ¿por Está qué está en la actuando, calle? no, bueno, René estuvo en un procedimiento judicial y el Poder Judicial del Distrito Federal, el órgano judicial del Distrito Federal lo exoneró y está en la calle. Este caso de Mauricio Toledo, el abogado Reus acaba de decir que no va a presentar la denuncia contra el delegado, ni los supuestos ofendidos, que son los dueños de los inmobiliarios, van a presentar ninguna denuncia. Los Si la ofendidos- presentaran ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el propio jefe de gobierno ha dicho que se va a agotar la investigación, pero si nadie presenta la denuncia, no pueden Pero proceder estamos las hablando de un jefe de autoridades que gobierno que administran la da esa justicia. declaración cuando en realidad ha sido un jefe de gobierno ausente. Digo, todo el mundo esperaba muchísimo de Mancera, por lo mismo tuvo la votación que tuvo. Pero es un jefe de gobierno que, pues, yo creo que la única declaración que él ha escuchado real en todo su tiempo de gobierno debe de ser del muerto de la zona rosa. O los perros. O los perros, que les da mucha importancia. O Pero las fuera de ambulancias eso, que van a certificar. a mí me gustaría que nos explicara por qué han habido tantos asesinatos durante su mandato. No, ¿Será que se le bueno. están yendo las cosas de las manos y está entrando el narcotráfico a México? ¿Qué está pasando? ¿Por En qué el hay tanta violencia? el ahora en el periódico Distrito Federal? Reforma, ahí se consignó hace unas semanas, desde que entró Peña, donde se ha dado el mayor número de Perdón, asesinatos, nuestras fuentes son y el está periódico. en el Estado de México. El Reforma. Bueno, el sí. Reforma tiene sus fuentes también. Supongo que sacaron esa información del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Una fuente muy cercana. Pero El que yo- ponía yo- casi arriba a López Obrador. Yo de creo repente, que no podemos ser políticos de periódico, porque eso, de entrada, si uno se quiere generar una opinión con base en los periódicos, pues necesita mínimo leer todos los de circulación Tienen nacional y los de fuentes. circulación internacional que hablen al respecto de nuestro Los país. periódicos tienen Mientras fuentes. tanto, hablar de solo un periódico no basta, porque cada periódico tiene su corriente Pero distinta. aquí estoy hablando de que dónde está el mayor número de asesinatos desde que entró Peña por estado. Es una información pública que Sí, genera el ese es propio un gobierno. estado perredista, ¿no? Es decir, En eso no Acapulco, está- la ciudad. Es un no discurso está- muy fácil, es un discurso muy fácil con el que 6 años quisieron desacreditar el gobierno como gobernador de Enrique Peña Nieto del Estado de México y no lo lograron. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que la cuestión en el Estado de México tiene una especial característica por la colindancia de los estados con los cuales tiene una participación el crimen organizado, casualmente colindando con el Estado de México. Y está comprobado y también hay estudios que lo indican. También está comprobado que el Lo mayor que ha número de pasado. pobres extremos viven en el Estado de México. Pero estamos partidizando entonces la pobreza. No, A tu partido le encanta hacer estamos eso, ¿eh? leyendo dónde están las cosas y A tu cuáles son partido las le causas encanta de la partidizar violencia. la inseguridad. Pero ya salimos del la tema, ya pobreza. salimos del tema principal, que es el tema de Elba. O sea, está bien que se aplique la ley con Elba, pero tiene que aplicarse igual con todos y con todas las que posiblemente o se presuma tienen malos manejos. Hay que dar Solamente tiempo, ¿no? así, sí, claro, solamente así va a quedar claro que sí se va a aplicar la ley, que sí va a haber justicia. Si solamente proceden contra Elba y ahí le paran, entonces quiere decir que nada más están dando un golpe de mano en la mesa para que o se disciplinan o se van a la cárcel. Y eso es recomponer el viejo régimen. A mí en realidad algo que me preocupa aquí, digo, creo que tus opiniones al respecto de lo del Elba son muy válidas, pero me preocupa que la oposición en estos días no haya sido capaz de celebrar un éxito del gobierno, porque realmente lo de Elba, y no me puedes decir que no, fue una gran acción del gobierno. Y entonces, si realmente todos los que participamos en cuestiones políticas estamos buscando lo mejor para nuestro país,
pues así como somos muy críticos para castigar a los gobiernos con nuestra opinión acerca de lo que están haciendo, también deberíamos de ser capaces y ser lo suficientemente civilizados para festejarles sus éxitos. Y yo creo que por más que se puedan decir lo que sea acerca de otras personas que se puedan detener en el futuro, que como lo digo es en el futuro, hay que reconocer lo que está haciendo bien el gobierno. Y este caso es algo de muchísimos pantalones, muchísimo valor y muchísima fuerza de Estado lo que se hizo. Porque tiene que quedar claro que ya en México se va a retomar que el Estado va por encima de todo. Y vamos el Estado se vamos a verlo. Hay una gran diferencia del PRI que tenemos ahora al PRI de Carlos Salinas, cuando hacen esta alusión, cuando desaparecían gente, o con la cuestión de cuando meten a Raúl Salinas a la cárcel, a la quina, cuando quitan a Jongitud Barrios, es que en primera el Ejecutivo en este momento está haciendo pactos, está haciendo alianzas con los demás partidos. Eso le da una mayor investidura a la figura presidencial. Está con la ley en la mano y está siguiendo, como había mencionado, el debido proceso. No está aquí ni sembrándole dinero a la profesora, ni sembrándole armas, ni el muerto como fue con la quina, sino es un ejecutivo que está siguiendo los procesos, está siguiendo como marca la ley. No hay aquí un protagonismo de yo vine a hacer esto, sino es quien debe hacer el Si no vienen, se acaban las transferencias federales, si no vienen, se acaban los programas, si no vienen... Por supuesto que no, claro simplemente es porque todos tenían que ponerse de acuerdo cómo iban a solucionar eso en una el cuestión sindicato a nivel política estatal. y en una cuestión judicial. Te voy a decir porque en muchos estados del país muchas secciones sindicales no están afiliadas al CENTE y son independientes. De todas formas trajeron a los gobernadores para dar línea y no se trata de eso. Yo les quiero decir otra cosa. En conjunto con todos, es una república federal. No hay que dejar mediatizarnos por esta detención, porque lo mismo se hizo con la quina. Se le sembró un cadáver, se le sembraron armas del ejército, lo depusieron del sindicato y regó Romero de Champs. Hubo un cambio, se democratizó el sindicato de petróleos, cambió la relación de empresa-sindicato, no. Cuando depusieron a Jongitud para que llegara el Bester, tampoco hubo ningún cambio positivo. Entonces no es nada más de quítate tú para poner a otro títere, sino que se democraticen las cosas. Y finalmente, además quiero decir, pactos, quinazos, privatizaciones. Esto es el salinismo 2.0. ¿Qué sigue? La quiebra y el rescate del sistema bancario. Esta película ya la vimos y ya sabemos cómo termina. Canek Ballesteros, subsecretario nacional de Jóvenes PRD. Canek, mucho gusto. ¿Qué tal, Nino? Buenos días, saludos a ti y a tu auditorio. ¿Qué opinas de todo esto? Pues es un tema que tenemos que discutir, obviamente. Yo la verdad no pensé, o yo creo que muchos, no imaginamos que quizás nos tocaría ver al Bester Gordillo abandonar, ¿no?, la dirigencia del CENTE. Atrás de la rejilla. Y tras la rejilla. Esto obviamente concuerdo con lo que dice Pablo, es una película que ya vimos, Jongitud, Romero de Champs. Hay algo que a mí me gustaría preguntar y poner sobre la mesa. Digo, hacer un análisis más de fondo, no tanto politiquero, ni venir a discutir, ni a defender colores y banderas, ¿no? Eso es algo ya muy trillado. Ojo, este es un espacio muy importante, es una coyuntura muy importante, quizá para que el sindicato de maestros finalmente se democratice, ¿no? A mí me gustaría ver y me gustaría escuchar la postura, en este caso de la disidencia, que bien comentaba Pablo de la coordinadora. Si este podría ser un momento para que esos liderazgos que el Bester tenía cooptados y alineados, pues obviamente por dádivas e intereses económicos, la van a respaldar a quien ella se delegue. El gobierno federal tratará de poner a alguien ahí en la dirigencia del sindicato, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente ella va a tratar de mantener el control, ¿no?, del sindicato, pues, inclusive tras las rejas, ¿no? Es algo que ya sabemos que se puede hacer. A mí no me extraña, y yo creo que a ninguno de los radioescuchas le extraña que el tema por el que se le encarcela sea desvío de recursos, ¿no? O sea, eso es algo que ya estaba visto, ¿no?, desde hace años. Pero que el PAN no sabía. No, y el PRI lo sabía, o sea, no olvidemos que el PRI la pone, o sea, exactamente es con Carlos Salinas de Gortari cuando se le unge, y es en el regreso del PRI, ahora pues ya 2 sexenios después, cuando pues se le depone, ¿no? Obviamente aquí es una reconfiguración de actores políticos y estratégicos. Obviamente el Bester en este momento, o desde el sexenio pasado quizá, dejó de ser una pieza clave, una aliada para el revolucionario institucional. Entonces ahora simplemente pues están desechándola y tratarán de poner a alguien que sea afín a sus intereses. Yo no sé si están combatiendo a la delincuencia organizada o están reorganizando la delincuencia, Nino.
Es la que hay que preguntarnos. Pero nos lo dice, me da mucha curiosidad que nos comenta con una autoridad moral alguien de un partido que dirigen, bueno, que gobiernan los estados con mayor delincuencia organizada, es decir, con los problemas violentos de los más fuertes de este país. Estamos hablando de Morelos y Guerrero. Bueno, Y ahora también sí, también no, tenemos que hablar de Chihuahua, tenemos que Michoacán. hablar también de todos los estados, Tamaulipas, mataron a un por candidato a favor. gobernador. Oye Pablo, pero yo sí quiero, como desde vengo empezando platicando con ustedes, hay que dejar claro que esto que ya viste esta película y que es otro quinazo, no es el mismo México, ya deja todo el PRI, ya deja todo el partido, no tenemos las mismas instituciones que teníamos, no sé, que ni existían hace 20 años. No sé, O escuchaste sea, a Gamboa que dijo, no, Romero de Champs y Joel Ayala no tienen nada de qué preocuparse. Pues claro, Obviamente, porque o sea, como están alineados, pongan las no barras se a la preocupen. mujer, No, o sea, al si no contrario, sabían, ya Si hay un ese líder mensaje. sindical que no tiene que temer, pues si no tiene que deber, no tiene que temer. No, más bien, si está alineado, no tiene que tener. Exactamente. No sé si creo viste que las se fotografías en malinterpreta. Facebook Es que de la yo hija creo de que- yo Romero creo que de lo que Champs, pasa ahí. Uno por uno. A ver, ¿qué pasó entonces con el escándalo del hijo de Romero de Champs que tiene un Ferrari? ¿no? O la hija que está Que para tenerlo Medio tienes que Oriente. tener dos previamente, o sea, porque es el más caro de todos. No me digan que, o sea, ¿eso de dónde salió de su Bueno, salario? así como se hizo esta investigación, seguramente se harán muchas investigaciones, no únicamente Esperemos. contra los sindicalistas, El sino tiempo contra dirá. muchos, tiempo dirá. ¿Dónde está Gerardo García Luna? ¿Dónde están también muchos operadores Genaro. del sexenio? Genaro García Luna. ¿Dónde están muchos operadores del sexenio de Felipe Está Calderón? Urrutia. Que fuera, ojo, Es que algo fuera no está en Canadá. de estar presuntamente involucrados No, con lavado de no, dinero, Pito. que están directamente involucrados con el crimen organizado. Es una de muchas investigaciones que seguramente tendrán que hacerse. Ojalá. Yo quiero ver un mensaje muy claro de un PRI que existió hace muchos años y de un PRI que existe hoy, que no es un PRI igual, El del 89. porque ¿no? insisto, igual estoy de acuerdo con Roberto, es un México muy distinto, es un México con nuevos retos, es un México que vive con un PRI que es un partido en el gobierno, más no un partido del gobierno, ni un partido que está dando línea al gobierno. Es el partido, más sin embargo, que está en el gobierno por haber recuperado... ¿Sana distancia? Muy sana distancia. Que está haciendo Muy pacto, sana y que está haciendo distancia, pacto con los demás y partidos que porque recuperó los la necesita. confianza ciudadana. Necesita hacer pactos con los demás partidos para poder llevar a cabo ciertas reformas que en este momento está dando. Como también sigue la cuestión de las telecomunicaciones, la reforma energética, la cuestión tenemos que hablar del IVA a alimentos y medicinas. También son cosas que el gobierno tiene que pactar con los demás entes políticos porque solo no va a poder. No es el mismo, insisto, Pablo, no es el mismo PRI que era antes, no es el mismo México y ahora Hay que ver no, el y gabinete de estamos- Peña. Y está mostrando su Hay capacidad que ver de el gabinete de negociadora, Peña. y muestra de Usamos- prueba de ello es la usamos reforma algo muy educativa. importante ahora que es la libertad de expresión, o sea, que podemos platicar con nuestros papás, a nosotros no nos tocaron esa parte de no poder hablar desde este espacio público que tenemos en este momento, de hablar sin tapujos, sin censura. ¿Por qué? Porque antes la línea venía de gobernación, la línea venía del gobierno, cosa que ya no existe. ¿O acaso ahorita que viniste te dijeron que era Claro claro que que no sí, hablar? lo que vimos Y ayer, así que te dijeron ese decir. cónclave de gobernadores ayer precisamente es eso. Esa fue la Eso línea. aquí y en China se llama operación política. No, se llama Más bien, esquizofrenia. más bien se No, llama no, oficio no es político. Exacto. El se llama- oficio político se llama que ser es- un hombre de es Estado y parte acordar de- con todas las fuerzas el políticas. oficio parte de- político es algo que Uno por uno. en el PAN no existió, que el PRI sabe hacerlo. El PRI Eso sabe es el oficio operación político. política, aquí Se en llama China. oficio político. A ver, ¿por qué llamas a tus gobernadores? Primero porque Pero no vives es en un mala la pacto No operación federal. son política. gobernadores, Espera. son gobernadores de No es mala. Peña. Espera. No son gobernadores de ¿Por Peña, qué son llamas gobernadores ¿por de qué los llamas estados. A ver, tus uno por uno, gobernadores? uno por uno, Porque es porque un no lo pacto entendemos. federal. Es un pacto Tú federal. plantea y tú contesta. ¿Pero por qué? Porque además, ¿cuál era el poder de la señora? Que daba paz al país, le daba paz a los gobernadores. Tú me tienes contenta, vas a tener paz en tu estado. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente llama a los gobernadores, ¿para qué? Para saber cómo se va a llevar este problema, si los maestros van a salir a las calles a tomar... Es su si los derecho otros- salir a las ¿Quién calles. contesta? Yo contesto, a ver, eso precisamente se llama operación política y no estoy diciéndolo en sentido despectivo o peyorativo. Simplemente se está tirando desde el gobierno la línea, la estrategia para estar preparados en caso de que llegara a haber fracciones, llegara a haber Pero eso no es rupturas. malo. estamos de acuerdo. Yo no estoy diciendo nada, pero entonces cuando Pablo dice que ya cambió, eso se hacía también durante el gobierno de Carlos Salinas. Oye, en pero el perdóname, tiempo, cualquier buen gobierno Eso se del hizo mundo con Carlos hace Constitución, hace eso eso y se se hizo unen las con- fuerzas políticas de todo el país para sacarlo adelante. Sí, claro, pero entonces ustedes tampoco se avergüencen, ¿no? O No, digan, no, ¿quién no, se eso- avergüenza? A ver, a ver, a ver. ¿Quién se El avergonzó aquí? secretario de la Defensa de los Estados Unidos no es demócrata, es republicano. No, no.
El comisionado de Seguridad Pública de México, pues viene de un gobierno perredista. Y todo el mundo le aplaudió, ¿eh? Claro. Todo el mundo le hizo un quiero gran dejar algo- reconocimiento a Mondragón. A Mondragón hicieron un gran Claro, reconocimiento. quiero dejar algo muy en claro, Nino. No es que nosotros estemos en contra ni estemos defendiendo el Bester Gordillo. Claro que aplaudimos que estén tras las rejas. Únicamente ponemos el punto sobre la mesa, como bien decía Pablo, no se debe utilizar electoralmente o electoreramente, porque, ojo, hay que tomar en cuenta que las elecciones ya están a la vuelta de la esquina, ¿no? Y hay que contextualizar en qué marco y en qué contexto se da esta detención. Digo, sabemos que hay líderes corruptos sindicales, digo, ojalá también vayan por ellos, ¿no? Ojalá se les hagan investigaciones, ¿no? Y que no sea nada más una llamarada de petate, Sí. en este caso, para Sí, desviar la entonces. atención. Bien. ¿Yo? ¿Sector? Mira, Nino, yo estoy totalmente de acuerdo con Canek en ese sentido. Tiene que ser una de muchas investigaciones Ya para están en operación política y todos están de acuerdo. ir. No, es que aquí está la pluralidad de que cuando se trata de nuestro país y de ver por nuestro país, las pacto por fuerzas México. políticas podemos estar de acuerdo en muchas cosas. Yo estoy de acuerdo, hay personas que han lastimado mucho a este país y son personas que tienen que ser juzgadas, que tienen que ser procesadas y que tienen que pagar por aquello que han hecho. De todos los partidos políticos. No estoy de acuerdo con la impunidad, no estoy de acuerdo con estar por encima del Estado de Derecho. Creo que el presidente Enrique Peña Nieto no vive el México que pudo haber gobernado hace 20 años porque las situaciones actuales no se lo permiten. Hace 20 años el PRI tenía una mayoría aplastante en el Congreso de la Unión que por sí solo le permitía hacer prácticamente lo que se propusiera en materia lo que sigue económica. diciendo aquí el política. compañero Morelos me sigue conflictuando mucho porque sigue estigmatizando a los priistas por algunas decisiones que el PRD ha tomado a muchísima mayor escala, es decir, nos estigmatiza porque nuestro partido votó en contra de una parte de la reforma laboral, cuando el PRD ha estado durante los últimos 12 años votando en contra de todas las posibles reformas, de todas las posibles leyes eso es mentira, que van eso para es el desarrollo de nuestro país. No es verdad. Todo lo que signifique desarrollo para nuestro país, todo lo que signifique éxito para nuestro país, el PRD lo ha intentado No, mira, bloquear, el y 90 si el voto no basta en la Cámara, toman tribunas, hacen desmanes en la calle, y, Eso y, es mentira. y todo lo llevan hasta el extremo Arriba más del- absurdo. arriba. Y claro ejemplo de esos extremos absurdos, pues podemos hablar de lo que pasó el 1 de diciembre, el vandalismo que se dio de perredistas disfrazados de anarquistas. Arriba del 90% de las iniciativas Que también, por se cierto, votan en el que por cierto el Congreso- PRD, nada más déjame terminar, Sí, sí. que por cierto el mismo PRD reformó el Código Penal en el Distrito Federal para dejar libres a todos los vándalos que destrozaron nuestro centro histórico el 1 de Aquí diciembre. voy a usar la frase de Mora de la pirotecnia verbal, el sofisma complejo. O sea, por favor, arriba del 90% de las iniciativas que se votan en la Cámara se votan por unanimidad. O sea, decir que el PRD se ha opuesto, no. El PRD se ha opuesto a las reformas en las que el Que PRD generan no desarrollo puede al país. votar porque van en contra del programa del partido. ¿Cómo vamos a votar a favor de la ley del IMSS que quitó los derechos de retiro a los trabajadores? A la ley del ISSSTE que propuso Calderón. ¿Cómo vamos a estar a favor de la privatización de la industria petrolera? ¿Cómo vamos a estar a favor de que se aumente IVA en alimentos y medicinas sin que se quiten otros privilegios fiscales de la gente más adinerada? No nos pueden obligar a votar todo a favor, si no, no existiría el PRD. El PRD sería entonces una organización adherente al PRI, lo mismo el PAN. Digo, aquí hay una necesidad de que les aplaudan su gobierno. La oposición no está Bien. para aplaudir. ¿Quién contestó? A ver, aquí hay algo que me acaba de quedar muy claro y lo voy a tomar ya como un hecho, como un dato duro que me comenta el compañero, es que el PRD vota de acuerdo, en las cámaras vota de acuerdo a lo que está en el programa de su partido. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces me está diciendo que en el programa del partido del PRD está liberar vándalos en el Distrito Federal, ¿o por qué votaron a favor? Esa es pregunta. Contesta. No, mira, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió el día 1 de diciembre? Nosotros propusimos que la Procuraduría se desistiera de la acción penal en contra de estas personas, porque era evidente que quienes habían detenido no tenían absolutamente nada que ver con los hechos, cosa diferente a quien sí tuvo que ver y que debería estar en un proceso penal. Ahora, quienes habían sido detenidos evidentemente no estaban involucrados. ¿Viste el expediente de la Sí, investigación? claro ¿O que lo sí, crees? se dio a conocer y se dieron fotografías de las personas señora, que habían... pero no lo No, por favor, claro que sí, Robles Maluf tuiteó
fotografías de los expedientes. O sea, nuestra fuente es Twitter. Y de las declaraciones, ya, y de las declaraciones. no, pero la fuente de, no, o sea, tomaron fotografías de los expedientes y de las declaraciones de los policías. La gente que estaba ya había sido detenida en lugares distintos a donde habían ocurrido los hechos. Nosotros propusimos a la Procuraduría que se desistiera de la acción penal, pero cuando llegamos a ese punto ya se había consignado el expediente a un juez. Entonces no había otra solución más que quitarle la gravedad al delito para que pudieran salir bajo fianza. Pero todas las repercusiones que va a tener todos los delitos que se generen. Todas estas personas siguen sujetas a proceso, cuidado. Todas estas personas siguen sujetas a proceso, están en libertad y se va a determinar si son o no culpables de los hechos que se les imputan. Ahí veremos si ellos fueron los que cometieron los hechos, van a dar a la cárcel, se haya reformado el Código Penal o no. Sí, gracias a la impunidad que ya les otorgaron, todo esto... No es verdad, siguen sujetos a proceso. Pues, no ellos. Gracias a la impunidad implícita que ya dan, pues cualquiera puede cometer destrozos. Te recuerdo nada más en las recientes universidades públicas cómo se han dado los enfrentamientos entre, muchas veces ni son estudiantes de ahí mismo, pero claramente financiados por grupos y partidos de izquierda, pues pueden cometer destrozos, pueden tomar los organismos universitarios como los del CCH. El CCH está en el estado. Y como tienen impunidad, aquí en el distrito, no hablo solo del CCH, hablo también de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Que cuántos meses estuvo tomada? Por y favor, creo que hoy siguen tomadas algunas de sus instalaciones. Y qué bueno que el compañero Mora saca el tema de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, porque eso es un cochinero. Gente que recibe sueldos superiores a los del 90, bueno, iba a decir una cifra muy loca, pero superiores a la de la mayoría de este país. Nada más por estudiar ahí. Nada más por disque estudiar ahí. No pasan lista en las clases, sino pasan lista en los mítines. Y déjame terminar, que es el punto más sorprendente. En una de sus demandas, obviamente todos afiliados al PRD, mítines del PRD, pero una de sus, y esto es público, una de sus, de las cosas que pedían en su huelga, era interesantísimo, era que los exámenes fueran de buena fe. Que llegaran y se presumiera su conocimiento y con eso los titularan. No, yo creo que tú si estudiaste, ya pasaste. Por el amor de Dios, o sea, eso son locuras, es obscena la manera en la que Pablo, el punto toral ahí del conflicto de la ciudad, de la UACM, era que se pedía la salida, en este caso, de Orozco. Y los exámenes de buena fe. Obviamente en todo pliego petitorio del movimiento estudiantil, después el pliego se va haciendo una carta a los Reyes Magos. Pero dime si no estás de acuerdo que eso es una locura. ¿Y la violencia por qué? O sea, la violencia por qué. Pero la rectora Orozco presentó denuncia por los daños a la universidad, cosa contraria a la UNAM, que ellos desistieron de presentar una denuncia por la toma de las instalaciones. Es decir, ahí tampoco nosotros podemos ponernos por encima de lo que decía la universidad. Ojo, en este caso obviamente es reprobable, y yo no concuerdo con que haya violencia por parte de grupos de estudiantes, ¿no? Que se impide estudiar a los otros. Y que se impide estudiar a los demás. Yo estoy en contra de que se cierren en este caso planteles, ¿no? Y facultades, pero a mí lo que me interesa destacar es que en este caso la violencia no vino de parte del gobierno del Distrito Federal, O sea, el gobierno del Distrito Federal llamó a conciliar, a lo mejor muchas veces cuando es un proceso de negociación y de diálogo, muchas veces los procesos se dilatan más, pero a fin de cuentas Orozco está fuera de la UACM y estoy seguro que esto será el principio de un proceso de revisión, porque obviamente la UACM se tiene que replantear y se tienen que reformular los planes de estudios. Oye, y si lo que pedían a que Orozco se fuera, ¿por qué, por ejemplo, pasamos por algunos planteles y siguen cerrados, siguen con las mantas de huelga? O sea, si ese era su gran requerimiento, pasa por la del Valle, el que está cerca de la terminal de Valle, División del Poniente. Hay varios que siguen ahí, y hace poquito estoy leyendo que quieren regresar a huelga. Ya se fue Orozco, ¿ahora qué quieren? Exámenes de buena fe, seguramente. Bueno, ahí ya...